y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Es un honor para el equipo de trabajo hoy tener entre nosotros a un ser humano que lucha por la igualdad, un ser humano que ha llegado a una propuesta desde el aspecto cultural, desde la escritura, desde la sensibilización con el otro y que no tiene fronteras. Esta persona se llama Cari Green. Cari Green es una persona interesante que de un momento a otro ha incursionado en esta forma de construir una nueva sociedad para las personas que no tienen voz. A menudo, y es un ritual para nosotros, doctora Karen, que cada uno de los conferencistas haga su propia presentación, entonces para lo cual nosotros en este momento le entregamos la palabra. Bienvenida. Hola a todos, hola Alexander querido, ¿cómo estás? Bueno, hola a toda la gente que está en este momento conectada mirando. Yo soy Cari Crem y qué decir de mí. Yo siempre digo que soy tejedora de palabras y que trato de hilarlas en un mundo que está a veces tan vacío y tan cruel, tratar de poner nuevas palabras, tratar de poner el corazón y tratar de que las cosas sean mejor para todos. Yo creo que eso es lo más importante como para uno poder presentarse. Todo lo que sean títulos académicos y acciones, yo creo que son intrascendentes. Lo importante es que los seres humanos aprendamos a mostrar el alma, lo que traemos dentro y lo que podemos aportar por el otro. Muy bien, en ese orden de ideas se llama la atención el nombre de la conferencia como tal. La conferencia tiende a sensibilizar algo que siempre ha buscado el ser humano, de dónde nacen las desigualdades, por qué el hombre en su desarrollo cognitivo, experiencial sociológico, desde las diferentes perspectivas y aristas que tienen los conocimientos, en vez de avanzar como sociedad, hoy vemos que cohabitamos entre guerras, saliendo de una situación post-COVID, post-pandemia, y que realmente hay una afectación para a nivel mundial. Nosotros podemos inferir para ir perfilando esta conferencia que de realmente las desigualdades muy marcadas en nuestro contexto, tendríamos primero la desigualdad de ingresos, también vemos una fuerte desigualdad en el acceso a la educación de calidad, hay un problema de desigualdad de género muy demasiado marcado por el estereotipo patriarcal que existe en nuestro contexto. También vemos que es muy sentido en nuestro escenario espiritual la desigualdad étnica y racial, que se vuelve como un detonante para proliferar lo que es un problema de desigualdad en el acceso a salud, pues se subalterniza el acceso, indicando que una persona tiene la capacidad para pagar. Es decir, la salud en este momento no es un derecho, sino que nos vemos encausados en una problemática mayor. Entonces, doctora Karen Green, en este momento queremos saber de viva voz cuál es su sentir ante estas necesidades que son muy concurrentes, pero que necesitan una profundidad, para lo cual estamos aquí Eh, a su escucha. Exactamente. Bueno, yo trabajo con una institución que es UNAC, Unidad de Naciones en Acción del Consejo de Cambio Climático, y ellos confiaron en mí para estar a la cabeza de la Comisión para la Reducción de Desigualdades. Y esto es algo que parece liviano, pero no, es una cuestión muy profunda que cuando uno se pone a analizar, tiene que hincar incluso ir al hueso de la cuestión que tiene que ver con cosas desde un pararse incluso filosófico, ¿no? Las desigualdades humanas en la historia de la humanidad siempre existieron. Uno hace un recorte histórico y a cualquier recorte histórico que en lo largo de la historia humana analice, se va a dar cuenta que existieron desigualdades, existieron jerarquías, castas, bueno, separaciones siempre existieron. Lo que sucede actualmente es algo que es una paradoja,
que en un momento histórico de la humanidad que se supone que hemos avanzado en tecnología, en conocimiento, en cuestiones que se han ido facilitando para el ser humano, vemos que se han profundizado las desigualdades humanas. A diferencia de otras épocas, aquí hay un corte grandísimo y gravísimo, y es cada vez peor. Y yo, transitando esto y viendo y metiéndome en las comunidades, creo que el punto, ¿no?, de clave está en este nuevo boom de lo que es la tecnología, las comunicaciones en redes, que uno cree que en vez de facilitar, profundiza. Aquí vemos que el eje de la cuestión es la apetencia del poder, que se ha agravado más que en otras épocas. Entonces esto lleva a una profunda desigualdad humana. Uno mira cada continente, mira cada país y ve que quien coopta el poder, la tecnología que ha hecho, ha ensanchado las perspectivas de la política y del poder que está detrás de la política. Entonces eso ha logrado que se coopte el poder y se ha producido algo que es bastante paradójico, que la razón ya no depende del razonamiento, sino del poder. ¿Mm? Y yo creo que ese es el punto para tener en cuenta, para pensar desde dónde surgen las desigualdades que estamos viendo en este momento. Es ese poder económico, que está a nivel global y que está generando esto que estamos viendo cada vez más, con más asiduidad. En ese orden de ideas, comencemos a hacer unos interrogantes. ¿Por qué se dirime con mucha problemática el acceso al poder en el tema de género? Lo tomo principalmente porque usted es mujer, usted es madre, cabeza de familia, y de ahí de su experiencia puede tener un fundamento mucho más propicio a indicar cuál puede ser una propedéutica o un paso a paso de cómo reafirmar las libertades de género en el tema de las mujeres. Y por el otro lado, cómo tiene eso conexidad con la toma de decisiones sociales. Puesto si nosotros hacemos una analogía simplemente, los estadios republicanos tienen una toma de decisiones, pero acéfalo del presupuesto mental que tienen las mujeres. Entonces, ¿cómo usted podría dar una reorientación para enmarcar un mejor vivir o un bienestar en equidad para las personas que están distantes a esa toma de decisión? Bueno, partiendo, yo creo que el primer punto para el análisis es el hecho de que hay que ser muy conscientes en esto de la cuestión de género, que volviendo al tema de quienes detentan el poder, es el poder económico, es el poder real que rige los destinos de la Tierra en este momento y los destinos de la humanidad, han monopolizado el concepto de libertad y han generado estas cuestiones de género, ¿sí? De que se habla de la cuestión de género, y en eso hay que ser muy cuidadosos para no caer en la trampa, ¿m? Porque es una trampa muy bien orquestada en la cual usan a las mujeres como fuerza de choque para desarmar el tejido social. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las naciones originarias de América, en el caso de las naciones del Tahuantinsuyo, del Abya Yala, donde siempre ha existido un concepto de dualidad, hombre y mujer, no están, no hay una dicotomía, no hay un encuentro, un choque. Entonces, ojo, mucho ojo, cuando se habla de la cuestión de género, porque eso responde a una agenda de dominio y una agenda colonialista y una agenda de sentar las bases para dominar los grupos humanos, ¿sí? Entonces yo descreo como mujer de estas cuestiones de género implantada, por ejemplo, por la agenda Soros, donde se pone mucho dinero para usar a estas mujeres como fuerza de choque
Y yo no creo que este sea el camino para entrar por ese espacio. Yo vuelvo a hablar con la gente, a confiar en que el sentido común tiene que prevalecer y no me sumo a estas cuestiones de género, de verdad, no me sumo porque veo cómo se usan a las mujeres desde este capital de poder que es un monopolio que no favorece en realidad la libertad. Vuelvo a repetir, usan a las mujeres como fuerza de choque. Yo creo que la construcción posible en una sociedad tiene que estar ligada no solo a la igualdad, porque de arranque el hombre y la mujer no somos iguales. Yo jamás hablo de una igualdad de género, sino de una equidad. A mí como mujer me ofende muchísimo que me quieran igualar al varón, porque tengo un modo de pensar, un modo de sentir totalmente diferente, y eso no me hace ni menos ni más. Tenemos que tener una equidad, pero no desde la igualdad impuesta, por eso yo me gusta ser clara, ¿no? Por ahí he visto, por ejemplo, en comunidades en Bolivia originarias, mujeres hablando con el famoso todes y el idioma inclusive y desconociendo sus raíces ancestrales. Y la verdad, a mí eso me aterra. Me aterra porque digo, qué lavado de cabeza psicológico y manejo individual de la psiquis humana como para meternos una agenda de prepo y naturalizar cuestiones que no, lo que menos hacen favorecer a la mujer. Yo siempre pregunto, ¿estas nuevas agendas impuestas han disminuido el número de femicidios en los países? No. Aquí la tasa de femicidios en Argentina cada vez se eleva más. ¿Mm? Entonces, en esta cuestión de género, no nos dejemos manipular tampoco. Es una agenda pergeñada desde el poder, una agenda peligrosa. Entonces, volvamos a lo que es lo ancestral de las culturas, ¿no? Esto de la dualidad, pensarnos en dualidad. Yo no creo en estas agendas de género. Yo creo que tenemos que seguir pensándonos en dualidad y desde allí vamos a encontrar muchas más respuestas positivas que nosotras nos validen que estas agendas perversas desde un sistema capitalista que quiere dominar a la población y generar esta discordia. Me molesta muchísimo cuando se pone al hombre como el enemigo de la mujer, porque estas agendas posicionan eso, y uno ve a mujeres que salen gritando por la calle en contra del varón, y yo no creo que el camino sea por ahí, de verdad. Sin embargo, debemos también analizar que siempre en la resignificación de una propuesta, siempre quedan unas cosas por fuera que también tendríamos que revisar. Desde la perspectiva de Nancy Fraser y Anna Frank, ellas dicen que esa semiótica y esos diálogos no encontrados en equidad Ujú, producen una problemática social. Y entre las problemáticas sociales estamos ante una población de oyentes adultos, ha habido abusos sexuales, ha habido violaciones, ha habido también intimidación sexual y ha habido silencio ujú. por parte de muchas mujeres que no han logrado superar ese estadio o ese proceso de fijación mental cuando ha habido un abuso sexual. Entonces, Ujú. primero puede haber una violencia de tipo corporal, sucede en los grupos poblacionales de mal denominados minoritarios, que son grupos minorizados, es decir, que no se le dan los derechos fundamentales para que ejerza el cumplimiento del deber ser como persona. Pero hay otra afectación también que es mucho más profunda y mucho más delicada, y es la afectación a su buen nombre. Nosotros, como Sí, identidad, como ser, tenemos algo intangible que vale mucho más de las cosas materiales que podríamos nosotros alcanzar en un debido momento. Entonces, ¿cómo podría ser esa conversación cuando ha habido una afectación a el buen nombre de las mujeres que puede ejercer ciertos tipos de liderazgo
entran de un momento a otro a defender o hacer parte de una propuesta económica de choque, porque taxativamente se expresa así, es de choque, y en donde realmente las respuestas que se están buscando, por supuesto, cuando existe una propuesta deben haber también indicadores que muestran un tipo de resultados, no se están dando. ¿Cómo sería para poder dialogar realmente ese tipo de construcción social, donde en paridad podría ejercer cierta autonomía? Ahora, voy a ser un poco más profundo con esto que voy a decir. De fondo está en riesgo en la dignidad del abstracto de la identidad de la mujer. Entendamos por dignidad el autoconcepto de la mujer y también la toma de decisión. Cuando una mujer es coartada sexualmente, cuando no le dejan tomar la palabra, cuando no le dejan tomar la decisión, hay una afectación, no solamente a lo pseudoespiritual, que viene del latín libertas, ¿no? O liber, sino que no deja que la sociedad avance. Entonces, hay propuestas desde Marlowe que nosotros podríamos ver como una heteronomía social se ve dando o está involucrada, porque esas dimensiones del ser, en cuanto son ser, no se dan. Entonces yo veo como una sociedad maniatada, que unos tienden para un lado, pero no entran en la comprensión con el otro. En el entendido que usted ha manejado ciertos escenarios de liderazgo a nivel mundial, ¿cómo podría revertirse ese sufrimiento, por ejemplo, de la población de mujeres saharaui que hoy está lastimada por la violencia dentro de un contexto político, económico, internacional y de derechos humanos? Bueno, mira, hay una feminista africana que es la que yo creo que más da justo en el punto álgido de la cuestión, que es Oyeronki Oyumi, que ella habla de que del feminismo que está, a ver, el machismo que está invadiendo el feminismo, el que es un patriarcado y esta sumisión de mujeres que tiene que ver con la cuestión de las clases sociales, la cuestión, por ejemplo, de la mujer blanca tomando el dominio, hablando por la mujer originaria, por la mujer negra, o sea, como que hay dentro de lo que es el feminismo, hay como una sublateralidad de que la mujer blanca es la que puede hablar por la otra. Entonces, si te pones a analizar desde ahí, es como un patriarcado que subyace en el mismo feminismo. Entonces, Oyeronki, realmente ella es una teórica que da gusto leer lo que ella explica y que tiene una razón de ser, ¿no? Hay una cuestión de clases sociales muy marcadas a nivel mundial, de un estereotipo, y eso pone en desventaja a la mujer originaria, a la mujer negra, la pone muchísimo más en desventaja que, por ejemplo, una mujer caucásica. ¿M? Entonces yo creo que esto es lo primero que hay que romper. ¿No? Cuando se habla de sororidad, vos fíjate que hay una cuestión de agresión entre las propias mujeres que aterra, que espanta. Entonces vos no podés plantear de cambiar sociedades si en el seno de la raíz de la misma mujer existen estas cuestiones como planteó Geronki, de mujeres que creen que están en un escalón superior a las otras. Entonces de arranque hay que repensarnos y mirarnos desde lo social, mirarnos desde la equidad y la igualdad como mujeres y no creer que porque uno está en un país más desarrollado que otro, tiene derecho por sobre las otras. ¿M? Eso está muy marcado, incluso entre las mismas mujeres. Si yo voy a buscar trabajo con este aspecto físico, tengo muchas más chances porque respondo a un estereotipo que a lo mejor una hermana que tenga rasgos eh, originarios, ¿sí? Y eso no es algo que se tenga que enfrentar contra una decisión de un varón, sino incluso las mismas mujeres tienen esos prejuicios. Entonces son los estereotipos que están anclados en las sociedades y es lo primero que hay que empezar a derribar, porque si siguen esos estereotipos, incluso en las mismas mujeres, no estás hablando de
una igualdad, una equidad de arranque entre nosotros. ¿Mm? Y eso impacta de una manera bastante cruel. La mujer que no responde a eso que se espera. ¿M? Las mismas mujeres, fíjate cómo esta cuestión consumista, esta cuestión en todos los países se da, ¿eh? En todo. Yo veo, por ejemplo, publicidades de India, en Perú, en cualquier lugar se da exactamente lo mismo. Esta cuestión exitista del éxito, de la mujer empoderada, es una mujer que triunfa, una mujer que sale al mundo y se lo avasalla y se lo come entero. Y eso va en detrimento de mujeres que están haciendo el día a día, sosteniendo sus hogares, sosteniendo sus comunidades, mucho sacrificio. Entonces se ha vendido un relato, se compra y se consume ese relato, y frente a eso, de arranque es lo que tenemos que empezar acá. Si no, no hay cambio posible. Si no, es toda una pantomima y un eslogan publicitario. ¿Mm? Entonces yo creo que de la cuestión de género, pensando igual que piensa Olleronque, tenemos que repensarnos las mujeres y ver que hay una cuestión de clases, clasista, más que feminista, de arranque, que no nos pone en el mismo lugar de partida. Y eso es cruel. Y frente a eso es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque pasa en lo cotidiano. Una mujer que sea humilde, que no esté vestida como la sociedad espera, que no esté arreglada, que viene desde la pobreza, desde la humildad, desde a lo mejor un hablar que no tiene un léxico tan desarrollado, de arranque es discriminada hasta por las mismas mujeres. ¿Mm? Entonces, y mujeres, ojo, mujeres que se llenan la boca hablando de la igualdad de género y son las primeras que hacen este tipo de cosas. Y yo lo veo a diario, lo veo a diario. Entonces yo creo que eso, Alexander, es lo que nosotras, como mujeres, no podemos pretender un cambio en lo macro, sino cotidiano, en lo micro. No somos conscientes de este tipo de cosas que sí o sí hay que cambiar. En ese entendido de cosas, yo veo que la raíz, como la estás planteando, es de una discriminación racial endógena que puede tener unas consecuencias exógenas en la co-construcción social de cuando sale de una jurisdicción étnica a una jurisdicción ergaón o de todos. Entonces, viene, viene la pregunta del siglo. ¿Realmente la mujer es libre? ¿Realmente la mujer está en proceso de construir esa libertad? ¿O la antonomasia existente que se ha afincado hasta el día de hoy indica que la mujer no puede alcanzar esa libertad? ¿O que aquellas personas o mujeres que nacen genéticamente con estereotipos más bellos, más estéticos, se les puede discriminar porque no son iguales al resto de la población? ¿O que de un momento a otro una problemática social le imbuye y le hace experimentar una libertad, pero eh, penetrada a través de la violencia? Por ejemplo, cuando se da una problemática social donde las mujeres tienen que emigrar por cuestiones de violencia y tienen que optar a otro tipo de, de autonomías en un contexto social donde no habita, y tienen que desarrollar los procesos ejecutivos mentales, específicamente el de planeación, ¿no? Porque es que yo veo que aquí hay algo muy profundo. La mujer en el lóbulo izquierdo tiene la capacidad de planificar más perfectamente que el hombre, y que a través de las funciones ejecutivas del cerebro, la planificación y la revisión la hace más constante con el lóbulo prefrontal derecho. ¿Ok? Entonces, en ese entendido de cosas, es ahí donde yo quiero llegar al punto. ¿Será que no nos estamos pensando en paridad? ¿Será que cierto machismo existente en el manejo económico y político no le permite a la otra persona que es mujer pensar en libertad, y mucho menos cuando es indígena, mucho menos cuando es negra, o mucho menos cuando no ha tenido la capacidad de relacionarse con estos procesos de racionalidad universal que se encuentran en las instituciones republicanas? Entonces, no podemos decir que estamos construyendo una sociedad en equidad ni en paridad. Entonces, ahí el problema que te invito
a que nos expongas esto. Desde ese tipo de realidades sociales, que son hasta misóginos, ¿cómo se podría revertir también espacios en esas mujeres que tienen estos liderazgos y que pueden beneficiar a la comunidad? Porque tampoco podemos ver esto que va a haber una afectación a las mujeres, sino que hay ciertos liderazgos que están recubiertos de poder y autoridad en sí. ¿Cómo podría ser ese proceso? En primera instancia hay que ver en cada sociedad y en cada sistema cultural, ¿sí? Cómo la mujer va tomando posición, porque no podés poner en la misma bolsa y equiparar la realidad de la mujer latinoamericana con lo que están pasando las mujeres afganas, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos no podés generalizar tanto en cosas que son diametralmente opuestas y las luchas y todo lo que es el desarrollo o el desempeño de una mujer en Afganistán no tiene nada que ver con lo que es una mujer en Argentina, en Colombia. Yo creo que primero de arranque hay que ver el contexto social donde una se mueve, ¿m? Cuáles son los pros, los contras, cuáles son las cuestiones que hay que, las barreras a derribar, y a partir de ahí se puede analizar, porque si no haces algo tan macro que terminas diciendo cualquier cosa y alejado de la realidad. Las mujeres libres como tal, hay muchas y hay grandes liderazgos, pero justamente de esa mujer que es capaz de darse cuenta y no caer en la trampa morbosa de ser usada para otra cosa. Hay muchas mujeres haciendo historia, hay muchas mujeres cambiando la historia y trabajando de sus comunidades, corriéndose de estos roles tan estereotipados, ¿sí? De estas cuestiones tan marcadas de cómo tiene que ser la mujer. Hay mujeres que desde la humildad, desde sus espacios pequeños, están albergando, acompañando, hermanando a otras mujeres que la están pasando mal. Eh, por ejemplo, en Argentina no tenemos la realidad de la mujer afgana en absoluto, pero tenemos realidades como esto, ¿no? Del femicidio que está siendo cada vez peor y que más allá de las políticas que se implementen, eso no detiene lo que está pasando. Entonces hay cuestiones de cultura, porque vos decís, bueno, a ver, no hay que hablar de machismo, sino de patriarcado. ¿Quién cría a esos hombres violentos y golpeadores? ¿En qué contexto de infancia? Porque si vos te retrotraes y si vos vas a hacer un análisis, también nos tenemos que hacer cargo a las mujeres de la parte que nos toca. Si hay un feminicida, si hay un femicida, ¿quién lo crió? ¿Quién fue la madre, la mujer que le generó a ese hombre pensarse y pensar de esa manera? Porque también hay hombres, o sea, el machismo que invade el feminismo tiene que ver con esto. Por eso digo, sugiero que la lean a Ollonki, porque ¿qué mujer ha formado ese hombre? ¿Mm? ¿Qué mujer educado? Entonces también no nos deshagamos de la responsabilidad que como mujeres nos toca cuando uno tiene hijos, por ejemplo, y en los roles, la hija es la que tiene que ayudar a poner la mesa y el hijo no porque es varón. Y ahí ya estás criando y vos ya estás teniendo una idea y un concepto, que es lo primero que tenés. No podés pensar en una sociedad que cambie si no cambia la mujer y hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca, porque en la sociedad estamos insertos, entonces no es que la mujer de la nada mágicamente es postergada, ¿sí? Tenemos que hacer cambios sociales profundos que tienen que ver con la educación en la familia y los valores que transmitimos. Y esta cuestión de igualdad y equidad de género tiene que estar mamado en el niño, en la niña, desde que nace, desde la infancia. ¿M? Esos hombres violentos y machistas, ¿quién los crió? ¿Está? Entonces, acá no es cuestión de sacarnos las culpas y las responsabilidades y hablar que hay una cuestión de género, si la mujer es libre o no es libre. Acá tenemos que tomar el toro por las astas y entendernos que la primera construcción social y vital es la familia. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a las familias, cómo funcionan, cómo crían esos niños, con qué conceptos, con qué mirada. ¿M?
un niño que está acostumbrado a ver que la madre es servil y la madre hace servil a las hermanas mujeres, va a crecer en la normalidad de que es correcto. Entonces ahí está el punto. ¿Mm? Eh, En mi casa todos tenemos las mismas responsabilidades. El hombre no es que llega cansado del trabajo y hace el favor para ayudar a poner la mesa. Se tiene que cooperar y se tiene que entender este vínculo social donde todos tenemos que tomar nuestras responsabilidades. Entonces, de arranque, no podés pensar de cambiar una sociedad si no empezás por la célula primaria que es la familia y cómo te paras en esa mirada. en ese sentido habríamos que revisar mucho, puesto ahí hay una violación del concepto de autoconcepto kantiano, al concepto de libertad de John Rawls. Hay muchos matices que tendríamos que revisar. Por ejemplo, yo no tengo familia. Entonces, ninguno de esos elementos podrían estereotipar mi modelo de libertad y de autoconcepto. Ahora, una mujer que se vincula al proyecto que tú me estás diciendo tendría pocas libertades de cambiar a otras realidades, porque sería un patrón cíclico de donde no podría salir. Patrón, Lo es un otro patrón. es que veo que hay un concepto de construcción en libertad. Yo pienso que uno de los elementos que mal se ha estudiado es cómo la educación libera al ser. Entonces, ahorita estabas comentando que yo puedo hacer transversalizaciones humanas, por ejemplo, y tú mismo me lo has dicho. Hay feminicidios en todas partes del mundo y el feminismo no ha podido combatir eso. O sea, las realidades no las podemos tapar. Eso es una realidad social. Ahora, que hay un feminismo liado un poco al tema del cambio en lo político, en lo económico, habría que ver qué aportes también tiene. Lo que sí no estaría de acuerdo es que hay que anidar el autoconcepto, la autodeterminación, la autonomía y la libertad del ser, porque un patrón eclesial romano, creo que fue Justiniano, que comenzó a hablar del familia. De hecho, yo tengo conocimiento de derecho canónico. Entonces, la problemática es la relación de los olones fraternos filiales y cómo yo interconecto con los otros. Y aquí tendríamos otro problema, porque tendríamos que pensar en las libertades de ciertas personas que no se consideran ni lo uno ni lo otro, que no es el resorte de nuestra conversación, pero sí llevarlo hasta ahí. Ahora, viene un problema que es mayúsculo. Nosotros vemos enfrentado que hay unas disminuciones en la garantía de hacer efectivos los derechos que tienen las mujeres. Nosotros comenzamos a ver y a revisar y vemos que en ONU Mujeres tienen una cantidad de derechos. Hay más de 100.000 ONGs a nivel mundial. Hay cuanto estratagema político, se llaman partidos verde, amarillo, morado, de todos colores. Eso lo pintan de todos colores, pero la afectación en la comunidad sí. Entonces, Sí. si hay algo que está claro, es que hay una comunicación entre la forma como yo educo y de la forma como me administran a través de la política. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuál sería la raíz para no expandir tanto en los países vamos a ponerla fácil, de Colombia y Argentina. ¿Cuál sería eso? Unos elementos, porque uno revisa, uno pone un hashtag y indaga cuál es la perspectiva del gobierno de turno. Y sencillamente ahí ve un matiz de cómo de cómo se siente el conciudadano en la construcción de su nación, porque somos naciones en construcción. Ujú. Entonces, desde ahí ese quehacer político en la toma de decisiones, ahí me voy a centrar en este momento. ¿Cómo podría tomar un ser una decisión si le están diciendo que no puede tomar la decisión? Tiene que tomar las decisiones en casa, porque fuera de casa no puede. Porque si cae fuera de casa, cae en un modelo y una ruta vacía. Entonces, ¿cómo podríamos planificar esta realidad que viene cambiando? Viene cambiando Sí. hace, te lo digo, Cuando desde, yo, desde la reunión de Marcus y Foucault en la caminata de 68,
donde se elevaban los estereotipos, bueno, viene el rock and roll, viene la marihuana, viene todo este tipo de pseudo Sí, libertades. Aquí hay un problema mayor. No se pudo darle respuesta a las exigencias de esa comunidad. Es un problema que está planteado de Marco, pero hoy lo vemos desde el buen vivir, desde nuestros desde el buen sitios vivir. de construcción social. De hecho, Bueno, primeramente, quiero decirte algo públicamente. Yo te admiro mucho, eres una persona de gran valía, pero habría que revisar ciertas tonalidades, cómo se miran ciertas libertades en la construcción de la persona con rol mujer, puesto yo no acepto que una persona nazca para estar en la cocina, pañales y atendiendo a otra persona, donde hay muchos totalmente. estereotipos. Ok, Claro, cuando yo hablo del tema de la familia como célula primaria, hay que correrse del estereotipo de familia. Punto número uno. O sea, no puede caer la familia en ese estereotipo anclado o estas cuestiones religiosas, como tiene que ser la familia. Yo no hablo de cómo tiene que ser la familia. Yo hablo de que la familia es el núcleo primordial de validación de un ser humano. Un ser humano como cuando nace, está demostrado científicamente, bebés, bebés en neonatología, que han tenido contacto físico, cuando han estado en procesos de recuperación por alguna dificultad al nacer, cómo estos bebés se han mejorado al contacto humano, a la calidez y a la recepción de afecto. Entonces, cuando yo hablo de familia, no hablo del estereotipo de familia, no hablo de esta cuestión de género o esta cuestión no de la división varón-mujer, no me meto en ese terreno, sino que hablo de que todo ser humano, por el solo hecho de haber nacido y ser humano, necesita ese núcleo de contención y esa validación como ser humano, independientemente de su sexo, su género, no, no interesa eso, cualquier ser humano. De hecho, cualquier animalito, vos le das cariño, amor, y la respuesta que te da es otra. ¿Mm? Entonces, con mayor razón, el ser humano. Hablabas de los países, bueno, de Colombia, de Argentina, esta cuestión política. Mira, estos días en mi país está pasando algo que capaz que lo hayan visto ustedes en los medios, en las redes, del expresidente Alberto Fernández, que mientras estaba impulsando la supuesta política de género, abriendo ministerio y todo, golpeaba a la mujer, le dejaba el ojo en compota, dejaba marcada. Y esto habla, ¿no?, de la hipocresía que existe. Yo he caminado, he estado 30 años trabajando en zonas rurales y urbano marginales. Y sí he podido constatar la dicotomía que hay, la diferencia que hay entre la teoría y lo que se plantea y la realidad es contrastante y es dolorosa, ¿no? Entonces, cuando vos me hablas de política, se puede hacer tantas cosas y decir, yo creo que el cambio y la mejora está en las pequeñas comunidades, en esto de trabajar codo a codo, entre las mismas mujeres. Si hay algo que yo por ahí veo que se presenta mucho es esta cuestión de competencia, de egoísmos, de envidias, entre las mujeres. Entonces tenemos que ser capaces de en lo pequeño superar estas cosas, ¿no? Hay muchas mujeres que están haciendo cosas valiosísimas por las demás y lo están haciendo en el silencio de sus comunidades. Yo creo que hay que apostar a eso, hay que apostar a lo pequeño, hay que apostar a estas mujeres que están cambiando la historia desde el anonimato, en visibilizarlas, en apoyarlas. Yo creo que por ahí viene el tema. En las políticas gubernamentales con respecto a las mujeres, descreo. O con respecto a la cuestión de género, descreo. Siempre pienso qué es lo que están tratando los políticos de conseguir a través de eso. ¿Mm? Porque cuando yo voy al territorio, cuando voy a donde están las mujeres que padecen, veo cosas que digo, uff, le están pasando mal. Entonces, acá, por ejemplo, con Fernández, sin meterme en cuestiones políticas, pero él impulsaba el ministerio y estaban todas las feministas estas que gritaban en contra, se habían puesto en contra porque hacían los lobbies esto, ¿no? En contra de tal, de fulano, mengano.
pero no disminuyeron los femicidios y no dieron solución al tema de las mujeres golpeadas. Si ahora van, es más, vino Milei y ha cerrado todas estas cuestiones, ¿no? Estos ministerios los ha cerrado, pero si una mujer iba a hacer una denuncia, es revictimizada nuevamente en el proceso judicial. ¿Mm? Y si una mujer es pobre y va a denunciar y no tiene ese apoyo, esa contención, no la tiene. Salen todos ahora a rasgarse las vestiduras por Fabiola, la ex primera dama, y uno sale a la calle y ve mujeres que están golpeadas, le están pasando mal y nadie le lleva el apoyo. ¿Mm? Entonces yo creo que las redes tienen que empezar desde abajo y tenemos que nosotras, entre nosotras, Cari, vamos a dar un giro de 180 grados a, a la conferencia. Vamos a situarnos en la población indígena sí. de nuestra América. Hay un problema gravísimo que está aconteciendo en México, pues se piensa sacar del sistema las parteras originarias. Ujú, Y ha habido una serie de denuncias de los pueblos azteca, maya, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Argentina y Chile, por una violencia obstétrica. Cuando sí. llega una persona de esta etnia, o no, disculpa, de esta nación originaria, donde quiere que su parto sea atendido a través de la cosmovisión y la cosmogonía que ella cree que debe Ujú, hacer y no lo hace. Entonces, te voy a plantear una hipótesis. En algo debe ser coherente la construcción de la vida humana. Una vida humana que tú lastimas desde el momento del nacimiento, todas esas energías la va a captar y la persona va a tener una afectación, quiera o no quiera, a posteriormente. ujú. En ese sentido, ¿cómo le apostaría a Cari Crane un desarrollo en cambio de la construcción del bienestar del neonato, de la mujer, en las libertades que tienen las comunidades originarias hoy en el presente? En el caso de Colombia, ciertos grupos tomaban a indígenas para hacerlas mal parir, para hacerlas sufrir. Y ese dolor quedaba impregnado en el lugar donde se hacía el procedimiento. Y en ese sentido podemos ver que hay un concepto de violencia enmarcado y por ende, yo te soy honesto, no soy feminista, pero sí tengo una fundamentación filosófica para estar en un fundamento donde pocas personas lo tienen. Si en ese momento se tienen que parar algunas personas, de hecho serían todas las mujeres, porque ustedes son más sensibles que nosotros. Entonces, tampoco podemos llamar a todo feminismo, sino también podemos decir que las mujeres están ejerciendo sus derechos y que no hay Ujú. acceso y garantía a una justicia social porque está No, estereotipado todo, está estereotipado. Entonces, totalmente. la pregunta que estoy provocando es esta. Si la intimidad de una persona, lo más sensible que tiene una mujer es el momento del parto, y es el lugar que tiene que ser más seguro, porque lo que está trayendo a la vida es una vida. Y Sí. se le maltrata de esa forma. Se le maltrata por ser mujer. Se le maltrata por pertenecer a una nación originaria. ¿Cómo podríamos nosotros prospectar o generar unos insumos y unas variables para que esos hechos que son reales, no estoy hablando de fantasía, es una realidad, notorios, sean borrados prácticamente y exista una práctica de acceso a la salud para poder mejorar la convivencia entre seres humanos? Partamos de la base que hay una guerra en el plano de lo intangible. Hay una realidad que en 500 años no ha cambiado, la cuestión de que más que nunca está vigente esta cuestión de la colonización y del dominio, ¿sí?
Entonces yo creo que ahora el dominio no pasa porque invadan las tierras como invadieron hace 500 años, sino que invaden la psiquis, invaden las culturas e invaden los reglas. Yo creo que el punto de arranque es batallar para cambiar estas prácticas discursivas, para cambiar esto que te vuelvo a decir, como te dije al principio, la razón no deviene ahora del razonamiento, sino del poder. El poder es el que impone la nueva razón, el nuevo... si hay algo perverso que han logrado es establecer nuevo sentido común. ¿Mm? Entonces se normalizan situaciones que no se tienen que normalizar. Escriben la historia como quieren. Entonces escriben que una mujer tiene que parir bajo las condiciones que un gobierno dice en un hospital, por ejemplo. Y desconocen estas cuestiones ancestrales y respetan a las culturas y respetan a las culturas, forzando a meter dentro de lo que esta política establece como cierto. Entonces, por eso vamos a que establece nuevo sentido común y nuevos razonamientos, porque es los que detentan el poder. Yo creo que para eso hay que trabajar mucho para ganar esta guerra en este plano intangible, que es validar y tomar fuerza a lo que es la costumbre ancestral. Si las mujeres ancestralmente parieron hijos y civilizaciones enteras en la forma que parían las naciones, o sea, los pueblos originarios, y la mujer está convencida de ello, entonces creo que por ahí pasa la lucha. Y sí son luchas, y sí son guerras, y sí son guerras porque en una sociedad hiperconectada, hiperinformada, se están vendiendo relatos y se está normalizando y se está teniendo una tasa de penetración psicológica desde las redes y desde las tecnologías que van variando y van minando las culturas regionales. Entonces creo que esa es la batalla que hay que dar, una batalla de centrarse, de, de argumentar y fundamentar el porqué. ¿Mm? En esto de la violencia obstétrica, el hecho de que quieran arrasar con el tema de las partes, de hecho yo nací con una partera, yo nací con una partera, y acá estoy. ¿Mm? Entonces, creo que es importantísimo volver a gestar y fortalecer y que las nuevas generaciones conozcan y sepan y defiendan y valoren sus costumbres, sus principios, sus razones. ¿Mm? Entonces, vos hablas de violencia obstétrica, yo iría más allá de una violencia obstétrica, una violencia cultural. Acá no se trata de una violencia obstétrica, hay una violencia cultural. Hay un dominio que sigue insistiendo en pisar cultura. ¿Mm? Aunado a lo anterior, nosotros tenemos en común diferentes estudios sobre diferentes naciones originarias, ¿no? Y vemos cómo hay una destrucción endógena de relacionamiento de la cultura, especialmente en el marco espacial territorial, donde no se permite la gobernanza ni se permite el desarrollo territorial de los pensamientos. Vamos a situarnos con el pueblo mapuche. El pueblo mapuche actualmente tiene una problemática a nivel integral y creo que poca gente sabe de lo que nos escuchan, que mucho de la población mapuche no tiene acceso al agua de sus ríos, porque Ujú. existieron grandes personas dentro de estos sistemas jurídicos que poco entienden las conmociones indígenas y prácticamente limitaron el cruce de río, era potestad de una persona a través de un documento, entre comillas, legal. En ese orden de ideas, como han manifestado que hay una afectación y una violencia cultural, ¿por qué no se podría proponer un sistema jurídico propio donde no exista invasión de otro sistema y que cada sistema jurídico existente convalide desde su cosmogonía, de Mm. sus conmociones, sus propias formas de vida sin también afectar a los demás?
Nosotros vemos que tenemos unos datos que son prácticamente necesarios de posar en este momento. Aproximadamente 430 millones de personas son indígenas. Se dice que el 80% de la biosfera a nivel mundial, ¿quién lo protege? Los pueblos indígenas. Tercero, la forma de proteger los alimentos, las semillas y todo este tipo de formas de sanación ritual entre el hombre natura y su entorno están dentro de las convivencias de estos espacios. Para Cari Crin, ¿cómo podríamos nosotros, vamos a soñar, cómo podríamos consolidar o cómo podemos generar esa necesidad de que se comience a dialogar, de que exista un sistema jurídico integrado para todas las naciones, por ejemplo, las que constituyen el Abya Yala o políticamente lo que se denomina Tahuantinsuyo? ¿Cómo sería esa exposición? ¿Cuáles serían los fundamentos para Cari Crin para adoptar, acompañar esta idea? Mira, bueno, de arranque el tema del pueblo mapuche es un pueblo muy caro a mis afectos, una nación muy cara a mis afectos que está pasando una situación muy complicada. A esta gente se las ha satanizado, demonizado. Se ha hecho justamente un relato, se ha vendido un relato perverso. Partamos de la base que fueron divididos, Argentina y Chile, y quedaron, ¿sí? Incluso se pone en duda la preexistencia de mapuches en Argentina, se habla, o sea, se han dicho barbaridades y se dicen barbaridades de este pueblo, ¿no? Ellos lo que tienen que son muy aguerridos, no se amedrentan y siguen batallando, tienen un gran problema con las forestales, que son foráneas, de capitales foráneos, y vienen a arrasar con todos ellos. El tema es organizarse jurídicamente, pero claro, se van a topar de lleno y de frente con la organización jurídica de los Estados países, ¿sí? Y la organización jurídica a nivel mundial, que está pensada desde quien relata la historia, que es el vencedor y es el dominante. Entonces es un proceso bastante largo de poder, o sea, no armarse jurídicamente, sino ser reconocido jurídicamente. Porque si vos ves las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, yo me río con el tema de la ONU, a veces me da mucha risa, porque ya realmente me da risa, cuando hablan y cuando hacen estas cuestiones de los pueblos originarios. Y si vos empezás a rascar, siempre vas a ver que hay una cuestión de dominancia sobre los pueblos originarios. La ONU o cualquier organismo internacional siempre va a estar desde una mirada dominando a los pueblos originarios. Entonces, esto de plantear jurídicamente, yo creo que de arranque hay que plantear desde lo jurídico internacional, del derecho internacional, y de ahí cimentarse en lo propio. El caso, por ejemplo, de la nación mapuche con esto del Tratado de Tapigüe, que ellos están, ahora el 7 de enero son los 200 años del Tratado de Tapigüe, espero verte allí, estás invitado. Y bueno, ¿qué están haciendo los hermanos mapuche? Apelando al derecho internacional, porque el Tratado de Tapigüe, le guste o no le guste al gobierno de Chile, es un tratado que está vigente. De acuerdo al pacto, los pactos y tratados de Viena, está vigente. Nunca cayó ese tratado, nunca. En los 200 años no existieron los elementos jurídicos que hayan hecho de que el tratado calle. Entonces, inteligentemente, los hermanos mapuche están organizando todo para presentarse en la Corte de la Haya, y desde ese sistema jurídico internacional colonizador o dominante, batallar desde ahí y defender y pedir por sus derechos. El tratado, hay dos maneras de que caiga el tratado, una porque está escrito y establecido en el tratado, y otra es por acuerdos de ambas partes. En el tema del tratado de Tapigüe y los hermanos mapuche, esas dos condiciones no se hacen, por lo cual el tratado sigue con toda la vigencia de acuerdo al derecho internacional.
Y ellos se van a mover en esto, ¿no? En esta cuestión, más allá de lo jurídico interno, se van a mover en lo jurídico del derecho internacional. Es decir, ojo, este tratado, que el tratado básicamente en qué consiste, en el Estado chileno con la nación mapuche establece los límites y asumen el Tratado de Tapigüe que el Estado de Chile llega hasta el río Biobío, al sur como frontera, y de allí para abajo sigue la nación mapuche. ¿Mm? Mira vos qué fácil y qué resumido, un tratado que está vigente. Entonces ellos van a ir a esto, ¿no? A la Corte de la Haya, los felicito, los apoyo, los avalo y bueno, usar las herramientas todas que estén al alcance para seguir defendiendo los derechos, que en pleno siglo XXI es inverosímil que se tenga que estar defendiendo lo que ya debiera estar siendo respetado. Planteado de esta manera, existe un interés por algunos recursos en ciertos estados-nación que difuminan o borran los derechos preexistentes precoloniales para ciertas naciones indígenas. Vamos a adentrarnos un poco en estas cosmovisiones. Nosotros sabemos que ha habido un deterioro industrial a la capa de ozono y ha habido un deterioro de la calidad de vida en muchas partes del mundo y que actualmente la Amazonía es vista como la gran panacea universal donde se reviste de todas las garantías para poder vivir con gran independencia. Pero nunca se ha tenido en cuenta la medicina que saben los médicos de los territorios. Es decir, no se le da un valor real a los médicos ancestrales, llámense mamos, llámense pajé, llámense taitas, llámense loncos, llámense sobandegras, llámense hueseras. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de formas no existe una indagación real del para qué. Existe un famoso instrumento que es el más citado en toda la población del mundo sobre estos temas, que es el Convenio 169 de la OIT, que habla en su artículo 11, epígrafe B, literal B, de lo que es el territorio C. Pero vemos que en el fondo no hay una conexión real del conocimiento del territorio. Por ejemplo, yo soy territorio vivo de parte de la comunidad como custodio de saberes ancestrales. Yo tengo un valor inmanente y abstracto para la comunidad, pero a mí me podrán ver como una cifra más, como una persona, supuestamente con un voto, pero no es así. Y para profundizar en la pregunta, ¿por qué no se ha protegido a los protectores de los saberes originarios en los territorios? ¿Qué piensa Cari? ¿Creen que piensan con estas organizaciones como la OMS, el convenio de la OIT, toda esta jurisprudencia que ha salido, que lentamente ha ido como quedando a rastres de que esto debe ser, que se le debe dar una protección especial a los médicos, a los sabedores, a los mamos, a las sagas, a los taitas, a los pajes, a los chamanes, a todas estas personas que cuidan con energía y que no necesariamente tienen que ir a un puesto de venta farmacéutico para comprar de lo que sacan y extrayeron a través de patentes. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, ahí has puesto el dedo en la llaga y volvemos a lo mismo, volvemos a esta perspectiva ensanchada del poder político que se esconde en realidad atrás el poder económico. Esto no ha pasado ni va a pasar por los grandes conglomerados farmacéuticos del mundo. En el mundo, el dinero del mundo, dice que los mueve el tráfico de armas, la venta de armas y las farmacéuticas. Son los grandes holdings empresariales que mueven las finanzas mundiales. Entonces, nada que no pueda patentar la farmacéutica actual va a ser avalado. Y te doy un caso. Pueden poner sondas espaciales en Marte,
la sonda esta Eternity, no sé cómo se llama, para ver si hay vida en Marte, pueden llevar hasta allá sondas espaciales y no pueden encontrar la cura al cáncer. ¿Sabes por qué no pueden encontrar la cura al cáncer? Porque lucran y les es más redituable la farmacología oncológica que una farmacología de cura al cáncer. Y yo, por ejemplo, tengo un caso muy particular. En lo particular, en lo personal, mi esposo, bueno, falleció hace muchos años ya. Él le diagnostican un cáncer agresivo en donde su pronóstico y expectativa de vida era de 4 a 6 meses. Y yo con esto de mi trabajo con las comunidades originarias, hermanos de comunidades de la Amazonía, me dan para que me dicen qué tenía que hacer él y tomar y consumir. Y él vivió con ese pronóstico que los médicos no se explican, vivió 5 años más en unas condiciones sumamente positivas a lo que se esperaba, ¿no? Pero claro, lo que él consumía tenía que ver con la miel pura, tenía ganan, los pueblos originarios, siempre va a tener ese trauma. Entonces vos, respondiendo a tu pregunta, eh, van a ser como panaceas de decir que apoyan, pero no apoyan, porque te estás enfrentando a una realidad que es la realidad y casi te diría como una mafia farmacéutica en el mundo. Entonces no conviene que los médicos ancestrales con plantas o con hojas o con lo que sea puedan curar cosas que ellos tienen que poder vender. ¿Mm? Yo creo que eso tiene por ahí pasa el dilema, por ahí pasa. Qué palabras tan estéticas, claras y transparentes has proporcionado. Se ha tasado la vida de un ser humano por dinero. No se piensa Sí. en la vida y el valor del ser, no por el contrario, se tamiza en una forma de comercio de la enfermedad. De hecho, Ujú. en la perspectiva de la filosofía de la enfermedad, se dice que los daños más grandes se hacen porque no hay un entendimiento de que la filosofía de la enfermedad primero tiene que atender lo espiritual, luego social y luego lo biológico. Y de esa triada Sí. podemos nosotros repensarnos nuevamente. En ese orden de ideas, eh, en marco de ser custodio de saberes ancestrales, hay cuatro fases que son vitales para volver al origen: sanarnos mentalmente, emocionalmente, liberarnos de toda esa tensión, de una historia mal pensada, de purificar aquellas dimensiones humanas, hablemos del cuerpo especial, cuerpo cuántico, mental, cualesquiera, pero por último llegar a la liberación, o sea, a realmente potenciarnos en lo que realmente somos. Entonces yo quiero invitar a otra Cari Crin, esa Cari Crin que es poeta, que es capaz de atrapar la realidad con las palabras, que también nos puede ayudar en este momento de angustia o distorsión o de, no sé, puede haber muchas personas viendo el programa en este momento que le encantaría que nos comunicaras, que nos sedujeras con tus poemas, con tus palabras, tu forma de interpretar el mundo a través del poder de la palabra, entendiendo que la palabra transforma, ¿no? Y que una de las cosas más excelsas que tiene el ser humano en su arte, cuando hablo de arte prácticamente son dos dimensiones, es atrapar el otro con bienestar a través de la palabra o a través de las energías. Entonces, Ujú. nos gustaría que nos deleitaras con algo tuyo. Eh, bueno, mira, más que un poema es transmitirle, como decís vos, la palabra construye o la palabra mata. Dicen que en el principio fue la palabra y la palabra creó al mundo, dice. Y la palabra tiene ese poder, el poder de que nuestras vidas se eleven o nuestras vidas se derrumben. Una palabra usada con encono
con insidia, puede destrozar a otro ser humano. Una palabra usada con dulzura, con bondad, con amor, puede hacer que el otro prospere y el otro se eleve. Yo creo que lo que tenemos que tratar de transmitir, más que un poema, es esto, ¿no? Es el de decirle al otro, es validar al otro ser humano desde la palabra, decirle a cada uno de los que puede estar escuchándome en este momento de que son importantes, que la importancia no pasa por el éxito que nos quieren hacer creer, una persona exitosa, una persona que en el mundo anda a mil, no. Lo importante es la introspección, es no desentendernos de que somos espíritu, tenemos un alma, no cortar ese hilo primordial con la trascendencia, más allá de la creencia de cada uno, como quiera pensar un plano espiritual, un ser superior, eso queda en el corazón de cada persona. Yo apunto a que los seres humanos tenemos que primero encontrarnos con nosotros mismos en nuestro interior. No podemos encontrar al otro si no nos encontramos y nos conocemos primero. En esta vastedad interior, en este universo interior, la gente está vacía, y no solo que está vacía, sino a niveles espirituales es como, yo siempre hago el paralelismo con el universo, ¿no? Están los gases, las estrellas, y están los agujeros negros. Y hay muchas almas que se fagocitan en ese vacío interior que ya es un agujero negro, todo va destruyendo. Y en el momento en que se destruyen a sí mismas desde ese vacío, también hacen mucho daño dañan mucho a los seres humanos. Yo cuando veo personas que obran con malicia, pienso, ¿qué dolor habrán atravesado o qué daño tan profundo han tenido para actuar de esa manera con los demás seres? Entonces, tratemos de encontrarnos primero nosotros y una vez que empecemos a conocernos, aceptarnos, pasa algo muy curioso, ¿no? En esta época de hipercomunicación hay un sistema de inmediatez, de seres descartables que de desecho, y la gente teme encontrarse en la soledad de su espíritu, ¿m? Porque le temen a la soledad, porque la soledad espeja lo que somos realmente. Entonces el mirarse para adentro es una cuestión que pocos desean, porque te interpela mirarte a vos mismo. Yo apelo a esto, ¿no? A que nos miremos, a que seamos capaces de ver nuestras miserias, a que seamos capaces de entendernos a nosotros mismos y de ahí sí proyectar para afuera, porque cuando uno se ve lo miserable que puede ser y todas las falencias que tiene interior, puede entender en el otro, puede mirar al otro, a los ojos, y entender que también atraviesa sus procesos. Hay una palabra hermosa, hermosa, hermosa que tienen los hermanos mapuche, muy bella, que creo que resume, que es pentucum. Pentucum significa yo te miro y mi mirada se desliza por debajo de tu mirada. Entra en tu mundo interior y te reconoce. Yo creo que tenemos los seres humanos que aprender a mirarnos pentucum, a mirarnos adentro. Y cuando entendamos eso, solo, solito se va a ir acomodando esto, ¿no? De que la cuestión del género, de la cuestión de las nacionalidades, aprendamos a mirarnos adentro. Aprendamos a darnos cuenta que toda esta cáscara exterior de la apariencia, de lo que aparento ser por fuera, en bases. Aprendamos a descubrirnos como seres humanos. Yo creo que en el caso mío, que ando por tantos lugares de la tierra y me cruzo con tanta gente diferente y tantas culturas diametralmente opuestas, hay algo que he entendido y que descubro y es maravilloso. Las lágrimas de todos son saladas.
y todos sonreímos en el mismo idioma. Cuando entendamos esa igualdad, ahí va a estar el cambio. Qué bello y qué tan necesario es volver a sentir y encontrarnos en esa realidad donde no hay otro. El otro soy yo mismo en otras condiciones que me permite reconocerlo, me permite reconectarme. Yo muy agradecido eh, por esta tan bella matización y ejemplarización de la perspectiva que tiene Cari Kren sobre cada uno de los desafíos que tiene prácticamente la humanidad en forma de, de responder a lo que realmente nos va a conducir como seres humanos. Wow, nunca había expresado eso, como seres humanos. Y me gustaría que nos dejaras un último mensaje provocando aquellos liderazgos que están dormidos, aquellos liderazgos que tienen mm, una problemática social, puede ser económica, puede ser territorial, diferentes problemáticas que tienen los líderes para que no se desanimen, para que continúen, para que proyecten esta dinámica. Yo me he proyectado 20 años, ¿no? Y que de igual manera ellos tengan la capacidad de como proyectarse también con grandes cambios, ¿no? Dejando grandes semillas y dejando también herramientas para que nuevas personas lo utilicen mejor que nosotros. Porque yo sí Ujú. tengo algo muy consciente. Me encanta conocer personas que han superado los límites que yo no he alcanzado. Y yo ahí, wow, yo digo, qué bello es el mundo. Y también tener la capacidad de entrega o del dar para que otra persona también crezca en un mundo. Karen, la audiencia es toda tuya. Esperamos tu mensaje. Bueno, mira, Mamerto Menapache, escritor, un sacerdote, pero él ha tenido esa mirada tan filosófica y tan bella de las cosas. Tiene un texto muy hermoso que habla de que somos un mar de fueguitos. Y bueno, y él va describiendo los diferentes tipos de fuego. Hay fuegos que son efímeros, hay fuegos que arrasan, incendian, pero está el fuego cálido, ese que enciende, que ilumina, que da ese calorcito al otro. Entonces, a todos aquellos que tienen esta cuestión del liderazgo, o a los que no, porque no todos nacemos para lo mismo, hay que encontrar cada uno en esta cuestión tan personal de la raíz y la razón de su existencia y el para qué existo, porque tiene que ser una existencia que trascienda. ¿Y cómo uno trasciende? Trasciende cuando es capaz de quedar en el corazón de otro ser humano. Yo creo que esa es la trascendencia hermosa, ¿no? Y tratar de ser ese fueguito que da calor, que alumbra, que dentro de lo que es la oscuridad puede romper. Mira vos qué profundo es, ¿no? Yo siempre digo, la maldad, la oscuridad no tienen entidad en sí mismas. Vos hacé con el cuenco de la mano, entra a una habitación, acá en el cuenco de la mano vos tenés, es oscuro, y vas a una habitación como esta que está iluminada y vos la abrís, y no pasa nada, la oscuridad no trasciende. Pero vos entras a una habitación oscura y encendes un cerillo chiquitito con una lucecita así de un fósforo, te ilumina. Esa es la luz que... Gracias, 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 Cari. En nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra y el aire y el fuego, te deseamos lo mejor y muchas gracias por ser esta la primera vez entre nosotros. Te mandamos un abrazo de luz y de paz.